este seminario web sobre un tema que nos han pedido bastante y qué privilegio hacerlo de la mano de un amigo del OJD Funglode, el doctor Carlos Eduardo Tavares Guerrero, quien nos ha concedido este tiempo para unirse a la misión del OJD Funglode, que es promover la investigación para elevar con esto la calidad del debate sociojurídico nacional. Así lo hacemos a través de nuestros temas coyunturales, nuestros artículos, análisis de sentencias, en fin, de todos los productos que están disponibles en la página web del OJD Funglode y por supuesto de estas actividades y espacios académicos. De inmediato iniciamos el seminario web que hemos titulado El despido y la dimisión laboral, causas, plazos y procedimientos, y para ello me permito a ustedes acercarles un poco más al perfil de nuestro expositor. El doctor Carlos Eduardo Tavares Guerrero es licenciado en Derecho y doctor en Derecho Laboral por la Universidad Católica Santo Domingo, donde también es docente de esta asignatura. Su quehacer jurídico lo ha combinado con actividades gremiales. De hecho, fundó en el año 2020 la Asociación Dominicana de Abogados Independientes, ADAI, siendo su presidente hasta el año 2012. Desde esta institución participó en el debate de temas nacionales en favor de la comunidad jurídica y, por supuesto, de los mejores intereses de nuestra República Dominicana. También es fundador de la firma de abogados Buffet Tavares Guerrero y ha formado parte de la administración pública, ocupando diversas funciones, desde abogado, encargado de distintos departamentos legales, hasta asesor legal en varias instituciones del Estado. Eduardo Tavares, como le conoce la mayoría, es colaborador de los periódicos nacionales El Día y El Nuevo Diario, donde es articulista. Además, a través de su canal de YouTube, en esta misma plataforma, tiene abierto el programa Consulte al Jurista y ha servido de plataforma este espacio para sus orientaciones jurídicas, no solo para la comunidad, sino también para la sociedad en general. Publicó el pasado año 2021 su libro de Derecho Laboral titulado Teoría del papel activo del juez laboral. Esta obra es concebida para explicar el alcance del rol del juez de trabajo, su imparcialidad y, por supuesto, la tutela de los derechos de las partes en el proceso. Una vez más, agradecer al doctor Carlos Eduardo Tavares por acompañarnos, cedernos este tiempo e invitar a todos los que están sintonizando este seminario web a que, según transcurra la ponencia del doctor Tavares, comparta sus inquietudes y al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Maestro Tavares, el escenario es suyo. Bienvenido. Buenas noches a todos. Muy buenas noches al Observatorio Judicial Dominicano de Funglode por la invitación que me hacen a participar en este seminario de tanto interés para la República Dominicana. Muy buenas noches al licenciado Harold Modesto, un amigo, distinguido colega y abogado. Muy buenas noches a todos. Fíjense, el tema que nos ocupa en este seminario es el despido, sus causas, plazos y procedimientos, tanto para el despido como para la dimisión, despido y dimisión. Si bien es cierto que son figuras distintas, pero van de la mano una de la otra por su similitud en cuanto a la mecánica procesal, judicial, laboral, que lo vamos a explicar más adelante. Así las cosas, vamos a dar inicio a este seminario, como hemos dicho ya, comenzando con el despido. Bien, para eso me voy a auxiliar de un PowerPoint que hemos preparado para ustedes, para toda la comunidad que nos sigue, que nos está dando su participación en este seminario. Y vamos a empezar. Aquí ya hacemos la presentación adecuada sobre el despido. Fíjense, hay que conceptualizar. Siempre que uno va a tratar un tema, una figura jurídica, uno debe saber a qué se refiere y cuál es la naturaleza de lo que se va a tratar y a definir como tal. En ese sentido, el despido no es más que la privación de la ocupación, del empleo, de la actividad o trabajo de cualquier persona. Ahora bien, dentro de ese derecho reconocido al empleador, también se puede definir como ese derecho reconocido al empleador,
de rescindir el contrato cuando el trabajador ha incurrido en una falta grave e inexcusable. Es decir, que el despido desde el punto de vista stricto sensu lo podemos ya definir como el reconocimiento que le hace el Código de Trabajo a ese empleador de poder, como he dicho, como he repetido, de rescindir de manera unilateral el contrato de trabajo cuando ha invocado o invoca una falta que ha cometido su empleado. Pero de manera precisa, aquí tenemos una pequeña caricatura de broma, pero de manera precisa, el artículo 87 del Código de Trabajo lo define muy bien lo que es el despido, y no es más que la resolución del contrato de trabajo por la voluntad unilateral, como he dicho anteriormente, del empleador. Hay que ver cómo ese despido se le va a dar tratamiento secuencial con relación a que si es justificado cuando el empleador, en virtud de una de las causales que posteriormente vamos a ver, que invoca para motivar y fundamentar el mismo, pues se puede considerar como justificado y alega una de esas causas, y el código protege ese despido y lo exonera al empleador de poder o de tener que pagar prestaciones laborales. Ahora bien, por el contrario, si el despido no tuvo una justa causa, va a ser posteriormente declarado injustificado. Fíjense, hay que hacer siempre la parte histórica de los antecedentes de cualquier tema que se trate. Y en ese sentido hay que aportar que este artículo 87, que define, como lo hemos dicho y como lo hemos ya leído, el Código de Trabajo, define el despido, fue el mismo artículo o la misma definición que en el año 1951 en el Código de Trabajo, que en ese momento se le llamó Trujillo, es el mismo, una réplica que se hace del artículo 77 de aquel código que fue luego refrendado en el año 1992 y es el que actualmente tenemos en vigencia. Y la única diferencia que hay es que en ese momento se sustituyó, o mejor dicho, en este código, el 92, se sustituye la palabra o el concepto patrón o patrono por la de empleador. O sea, la resolución del contrato de trabajo de manera unilateral por parte del empleador. En el 51 se le decía por parte del patrón. Entonces, no hubo gran reforma, gran avance, diríamos, en cuanto a la evolución del concepto como tal del despido, porque se entendía y se entiende que de manera precisa eso es lo que constituye esa figura como parte del despido. Ahora bien, fíjense, dentro siempre, como vuelvo y repito, hay que ver, hay que conceptualizar, ya conceptualizamos, vimos los antecedentes. Siempre hay también tipos de despidos y luego los caracteres, que lo vamos a ver más hacia adelante, con relación a esta figura jurídica que estamos tratando en este seminario en esta noche. El despido, hay varios despidos, vamos a tratar dos de manera breve pero precisa, y es que hay el despido denominado individual, que es el que opera en contra de un trabajador, pero que obedece a razones estrictamente disciplinarias. Fíjense bien, amigos y amigas que nos están viendo en este seminario. El despido es un derecho que le da el Código de Trabajo al empleador para tener el control de su empresa
en virtud de una falta que alegue el trabajador ha cometido y eso hace inviable la relación laboral. Por igual sería la dimisión, adelantando un poquito, aunque está en el otro tema. La dimisión no es más que una falta que comete entonces, mutatis mutandis, o sea, viendo entonces la parte de la dimisión, no es más que una falta que comete el empleador que le da derecho al trabajador de dimitir. Y en este caso la dimisión es eso, es la justificación de poder rescindir el contrato de trabajo alegando una falta cometida por el empleador y que le paguen sus prestaciones laborales una vez sea declarada justificada la misma. Pero volviendo al tema del despido, hay que acotar, señalar que el despido es individual cuando se refiere, es concerniente a una persona. Ahora bien, también ustedes pueden ver que hay lo que se denomina el despido colectivo. El despido colectivo es cuando, su nombre lo dice, es cuando una empresa despide, desvincula a una cantidad de trabajadores, ya sea por situaciones económicas, es decir, nosotros acabamos de vivir una pandemia, en este caso el gobierno subvencionó y hubo muchas suspensiones del contrato de trabajo, pero también hubo muchos despidos. Pero en sentido general, el despido, cuando una empresa quiebra o va a la quiebra, entonces hay un despido colectivo, sea porque también, vamos a suponer, vamos a dar un ejemplo, si 20 o 30 personas hacían un trabajo determinado y se compran varias maquinarias, ya la tecnología, y hacen el trabajo que hacen esos empleados, pues entonces se produce una sustitución de la mano del hombre por la maquinaria, la tecnología, y dentro de esa reingeniería laboral, pues se produce muchas veces un despido colectivo. No obstante eso, va a depender también de la parte de si la empresa tiene sindicatos o no que puedan tutelar, que puedan velar, resguardar, proteger los derechos individuales, pero de forma colectiva de los trabajadores de esa empresa. Es decir, que todavía no hay un número específico, pero estamos en presencia de un despido colectivo cuando se mide por un porcentaje de la empresa que han sido rescindidos sus contratos de trabajo. Y sobre todo, si se ha producido algún tipo de falta colectiva también, entonces este despido se produce de manera inequívoca en contra de esa población. Así las cosas, vamos ahora a entrar ahora a lo que serían los caracteres del despido. O sea, aquellos elementos que identifican esta figura jurídica. Porque no es solamente el 88, el artículo 88 del Código de Trabajo y decir que hay 19 causales para despedir a un empleado y leerla. No, no, no. Vamos a ver ahora aquí con ustedes en qué consiste el despido. Entonces, vamos a comenzar estableciendo y señalando que el despido es una forma de terminación del contrato de trabajo con responsabilidad para una de las partes. En este caso, ¿para quién? En caso de que haya responsabilidad, para el empleador. Para el empleador que despida a un empleado sin justa causa. Esto así en virtud de la clasificación que nos da el artículo 69 del Código de Trabajo en cuanto a que hay dos modalidades de determinación del contrato de trabajo. ¿Okay?
una con responsabilidad y otra sin responsabilidad para las partes. En este caso, cuando hay responsabilidad para alguna de las partes, estamos hablando del despido, estamos hablando de la dimisión y estamos hablando del desahucio. Cuando no hay responsabilidad para ninguna de las partes, estamos hablando del mutuo consentimiento, estamos hablando de la ejecución del contrato y estamos hablando de la imposibilidad en la ejecución del contrato. Entonces ahí no hay responsabilidad para ninguna de las partes por la terminación del contrato de trabajo. Es decir, que siendo el despido una de las formas que implique algún tipo de responsabilidad, en caso de ser injustificado, pues se le carga al empleador un sinnúmero de indemnizaciones que vamos a ver más adelante en qué consisten. Un segundo elemento que hay que destacar es que es un acto unilateral del empleador que pone fin al contrato. Ya lo hemos dicho, pero lo estamos viendo ya como un carácter definido dentro de lo que es la figura jurídica del despido. Es decir, que ese acto, esa voluntad inequívoca del empleador, pone de manera inmediata fin a ese contrato de trabajo que une a las partes en esa relación laboral. Ahora bien, hay que establecer también que el despido aplica a cualquier tipo de contrato, ya sea verbal o escrito. No importa que sea escrito, se puede despedir al cometer o invocar una falta al empleador, o el contrato verbal, que es el contrato por excelencia, el contrato que impera en la relación laboral, que es el contrato verbal, no el contrato escrito, porque el contrato de trabajo es un contrato realidad que se ejecutan los hechos. Esa es la naturaleza principal del contrato de trabajo, que es un contrato verbal. No obstante, claro, se puede estipular en las condiciones fundamentales y esenciales del contrato de trabajo, pero no es su madre, su finalidad. También, como hemos dicho, puede invocarse el despido para cuando se está frente a un contrato de duración limitada o un contrato por tiempo indefinido o duración ilimitada. Normalmente el contrato que las personas van a una empresa sin ningún tipo de contratación escrita, estamos en presencia de un contrato por tiempo indefinido. Claro, dentro también hay contratos por tiempo indefinido, muchos que son escritos, pero el contrato que se da sin formalidad es el contrato de ejecución constante, permanente, que tiene características definidas. Luego lo veremos, lo podemos ver en otro seminario. Pero lo importante aquí es definir que no importa el tipo de modalidad contractual, sea para una obra o servicio determinado, estacional, móvil, no importa la clasificación, el despido pues opera en contra de cualquier modalidad de contratación. Por igual, un cuarto carácter es que estamos en presencia de un derecho del empleador, así reconocido por el Código de Trabajo. Es un derecho del empleador. Es un derecho del empleador, pero, fijaos bien, como todo derecho prescribe, este también. Hay dos tipos de prescripción, una corta y una larga. La prescripción llamada corta, bueno, es la caducidad. La caducidad es un tipo de prescripción en el cual si usted no ejerce ese derecho, pues lo pierde. Y ese derecho a despedir a un empleado que ha cometido una falta caduca a los 15 días a partir de que se ha generado ese derecho. ¿Cuándo se genera ese derecho? Bueno, a partir de que el empleador o su jefe inmediato de ese empleado, supervisor, gerente, se entera de la falta cometida por
el empleado que luego es objeto de una dimisión. Es decir, que luego vamos a ver las faltas. Están ahí. Luego la vamos a ver una a una. Es decir, que si hay una falta alegada por el empleador, pasó algo hoy, 31 de marzo, en la empresa que alteró un altercado en la empresa entre dos empleados que afectó la producción de la misma y las labores normales. Y entonces los supervisores y jefes se enteraron de ese altercado y lo despiden el mes entrante, no en abril, sino en mayo, vamos a decirlo. Entonces lo despiden y lo comunican, porque usted el día 31 de marzo, usted tuvo un altercado con Juan Pérez. Entonces ya ahí no hay más nada que buscar, ha dicho la jurisprudencia, y claro, la ley es clara con relación a eso. No hay más nada que buscar ni juzgar. No importa la gravedad que haya cometido ese empleado, si no se ejerce ese derecho dentro de los 15 días de haberse producido, de haberse generado el mismo, para comunicar esa decisión en contra del empleado. Entonces, ¿qué ha dicho la jurisprudencia de forma reiterada, constante, pacífica? Que un criterio ya consolidado, que no hay ni siquiera, no hay por qué instruir ni siquiera un proceso en el que se demuestre, se pruebe primero que la falta fue cometida posterior a los 15 días de ejercer el despido en su contra. Es decir, que hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso este seminario se llama el despido, plazos, porque todo tiene un plazo. Todo en la vida tiene un plazo. Nada es per seculum, o sea, nada es para siempre. Porque también el justiciable o la contraparte tiene siempre, no puede estar en ascuas esperando que el empleador decida o no despedirlo. Entonces, eso no se genera así, y si no, también opera una especie de aceptación de la situación que luego se quiere alegar que es una falta. Entonces, si usted no está de acuerdo, usted va a invocar esa falta, tiene que hacerlo dentro de los 15 días. Una vez ejercido este derecho que tiene el empleador, pues deberá probar la justa causa. Tiene que probar su justa causa. ¿Por qué lo despidió? Lo despedí porque me dañó unos materiales de manera intencional. Bueno, pues tiene que probar que él de manera intencional o no, o sea, con intención o sin intención, pero de manera negligente, dañó unos materiales que eran fundamentales para la empresa. Entonces hay que probar la falta. Bueno, que él faltó 2 veces en el mes y no lo comunicó aquí. Bueno, eso hay que reportarlo como falta al departamento de trabajo correspondiente, y entonces se le van comunicando. Cuando ya se acumule, pues entonces genera el derecho de despedirlo. Sí, recuérdense del derecho que se generó, faltó el día 1 y 2, tiene 15 días para despedirlo. No puede despedir luego de que el mes entrante o a final de mes, porque caduca ese derecho. Y como el derecho es prueba, si hay una contención. ¿Qué significa una contención? O sea, si hay una litis, una contestación por parte del empleado, el empleador deberá probar su
causa invocada para que le justifiquen y lo liberen de pagar indemnizaciones laborales. Es así como es importante este numeral 6, el que viene, donde se establece que el empleador tiene que, ese acto unilateral tiene que ser inequívoco, no puede ser dubitativo, no puede ser que esté dando vueltas para tomar la decisión o las expresiones que diga con relación a la decisión de que está despedido ese trabajador. Y sobre todo, que esa falta que se alegue, no una falta ligera, tiene que ser una falta grave cometida por el empleado e inexcusable. No una falta ligera, sino una falta, porque también el empleador tiene derechos disciplinarios de amonestación y de forma gradual, pero el despido ya es la última falta. Por eso es que debe de considerarse que tiene que ser grave e inexcusable como causal de despido. El despido es inmediato. ¿Qué significa que es inmediato? Bueno, una vez ya o sea, una vez ya el despido se consuma en el hecho mismo, en que el empleador le dice: usted está despedido, recoja sus cosas y se va de la empresa porque usted cometió tal falta. Usted le ha faltado el respeto a la directora, le faltó respeto al dueño, al hijo del dueño, o viene aquí o se demostró, se hizo una auditoría y se demostró que usted es encargado o encargada de tal departamento, hay un faltante, pues entonces usted ha cometido una falta de probidad y de honradez en contra de la empresa y usted está despedida. Entonces, no tiene el empleador que necesariamente hacerlo por escrito. No lo puede hacer en el momento, verbal. Lo puede hacer por escrito, pero también lo puede hacer verbal. Y es efectivo por la naturaleza, lo que estamos hablando, de la relación laboral que se ejecuta en los hechos, sobre los hechos. Entonces, esto quiere decir que es inmediato. Ahora bien, cuando, fíjense aquí, como dice, el despido simulado. Cuando hay un despido simulado, este despido no aplica. Un despido simulado es un despido que se hace en perjuicio de los intereses del trabajador, pero en verdad está combinado todo para otros mecanismos de fraude también a su vez, a veces de impuestos, a veces con temas de socios, que es un tema un poco más profundo, pero hay también lo que se denomina los despidos simulados, pues entonces a partir de ahí no se aplica. Es cuando realmente hay una ruptura de ese contrato de trabajo de manera seria e inequívoca que perjudique al trabajador. Ninguna simulación, pues entonces el fraude aún no corrompe, o sea, el fraude todo lo corrompe y entonces esa simulación no le produce efecto a ese empleado. La voluntad del empleador, como hemos dicho ya, debe ser inequívoca, nunca vacilante. Y no se exige al empleador ningún tipo de formalidad previa a tomar el despido, como sí hay en otras legislaciones de otros países. Sin embargo, aquí todavía hay temas específicos como el tema de la maternidad, cuando la mujer está embarazada, durante y después del plazo de embarazo. El despido no puede ser motivado por el hecho de que la mujer esté embarazada.
Por eso entonces se pide el concurso del Ministerio de Trabajo para que apruebe o no, y lo puede rechazar, o que apruebe el despido, siempre y cuando se confirme de que no se trata una situación simplemente por el hecho de que está embarazada. Por igual, el empleado que está protegido por el fuero sindical, tampoco de manera directa se puede despedir, sino que hay que pedirle una autorización al tribunal entonces en ese sentido. Así las cosas, queridos amigos, vamos a seguir con tratando el tema del despido. Y ya vimos todos los caracteres que determinan, que configuran la tipología de los despidos individuales y colectivos y qué es, ya vimos el concepto del despido. Ahora vamos a tratar y el plazo de caducidad a partir de que se genera ese derecho. De modo que a partir de ahora vamos a entrar en el artículo 88, el famoso artículo 88, que es el que se alega, que se pone en todas las cartas de trabajo, de despido, que se comunica al Departamento de Trabajo, pues alegando una de estas causas. Hay 19 causas. Vamos a leerla así rápidamente para conceptualizar y luego en el tiempo de preguntas e intervenciones pueden hacer cualquier precisión sobre el tema. Entonces, como hemos dicho ya anteriormente, hay 19 causas, entre otras, incluso no son limitativas. Y vamos a empezar estableciendo que la número 1 señala que el empleador puede dar por terminado el contrato de trabajo, despidiendo al trabajador por cualquiera de las causas siguientes. Número 1, por haber el trabajador inducido a error al empleador pretendiendo tener condiciones o conocimientos indispensables que no posee, o presentándole referencias o certificados personales cuya falsedad se compruebe luego. Eso es grave. Por ejecutar el trabajo en forma que demuestre su incapacidad o ineficiencia. Esta causa deja de tener efecto a partir de los 3 meses de prestar servicios el trabajador. Fíjense que ahí yo se lo señalo, que tiene un plazo de 3 meses. Después no puede decir el empleador, como he dicho anteriormente, siempre hay un plazo para todo. No puede decir luego el empleador, está despedido porque era ineficiente. Bueno, pero ya yo tengo aquí 1 año. No, alega otra causa, pero no esa. ¿Por qué? Porque ya usted me aceptó así. O sea, no puede venir ahora que esa es la causa. Tercero, por incurrir el trabajador durante sus labores en falta de probidad o de honradez, en actos o intentos de violencias, injurias o malos tratamientos contra el empleador o los parientes de este bajo su dependencia. Fue lo que le dije anteriormente. Si se demuestra algún tipo de violencia o de malversación de fondos, pues el empleador tiene derecho a despedirlo alegando una de estas faltas. Por cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros cualquiera de los actos enumerados en el apartado anterior, si ello altera el orden del lugar en que trabaja. Fíjense, esto es importantísimo. Esto, al final, este final, la parte infine. Si ello altera el orden del lugar en que trabaja, porque si hay un altercado que fue en, no sé, en un sitio donde no había más nadie y no alteró el lugar donde trabaja, eso no da lugar a una falta para el despido. ¿Ok? Tiene que alterar el orden del lugar en que se trabaja. 5. Por cometer al trabajador fuera de servicio contra el empleador o los parientes que dependen de él o contra los jefes de la empresa, alguno de los actos a que se refiere
el ordinal tercero del presente artículo, que fue el que vimos anteriormente. Sexto, por ocasionar el trabajador intencionalmente. Fíjense, este es con intención, el 7 es sin intención, pero es lo mismo. Por ocasionar al trabajador intencionalmente perjuicios materiales durante el desempeño de las labores o con motivo de estas en los edificios, obras, maquinarias y herramientas y materias primas. Ese es con intención. El otro es sin intención. Por ocasionar al trabajador los perjuicios graves mencionados en el artículo anterior sin intención, pero con negligencia o imprudencia de tal naturaleza que sean la causa del perjuicio. O sea, con o sin, pero el tema es que usted, si se demuestra que usted o el empleado ha dañado a la empresa, pues entonces da motivo a despido. La octava causal, por cometerle al trabajador actos deshonestos en el taller, establecimiento o lugar de trabajo. 9. Por revelar al trabajador los secretos de fabricación o dar a conocer asuntos de carácter reservado en perjuicio de la empresa. Por eso es que muchas empresas en los contratos de trabajo le ponen también a firmar de manera precisa un contrato de confidencialidad, donde lo obligan, donde se compromete también a no revelar los secretos de la empresa o el know-how del qué hacer de los conocimientos propios de esa empresa, institución o empleador, porque así entonces pudiera divulgarse sus secretos y estaría creando un grave perjuicio en contra de ellos. El número 10, por comprometer al trabajador por imprudencia o descuido inexcusable, la seguridad del taller, oficina u otro centro de la empresa o de la persona que allí se encuentre. Bien, son 19. Por inasistencia del trabajador a sus labores durante 2 días consecutivos o 2 días en un mes sin permiso del empleador, ¿ok? O quien lo represente, o sin notificar la justa causa que tuvo para ello en el plazo prescrito en el artículo 58. ¿Cuál es el plazo? Es un plazo de 24 horas. O sea, a partir de que el trabajador le es provocado o le es provocada una causa, alguna motivación que le impide asistir al otro día a su centro de trabajo, pues tiene que comunicarse con su superior inmediato o con algún tipo de superior, jerárquicamente hablando, dentro de la empresa, por su superior inmediato, y comunicarle, fíjense bien, no tiene que ser obligatoriamente con un escrito, ni mucho menos, no, que haya una constancia de que se comunicó y entonces la falta fue transmitida a ese empleador. Ahora bien, como en derecho siempre hay un tema de prueba, por eso es que ya la misma Suprema Corte de Justicia Dominicana ha establecido que los mensajes de WhatsApp tienen total crédito fehaciente para temas judiciales. O sea, hasta los textos que se escriben por WhatsApp se pueden usar para comunicar la falta de no asistir a la empresa. Número 12. Por ausencia, sin notificación de la causa justificada del trabajador que tenga a su cargo alguna faena o máquina cuya inactividad o paralización implique necesariamente una perturbación para la empresa. Recuérdense que la empresa se protege mucho por el desorden que pueda provocar o por la inestabilidad laboral de ese día por la falta de un trabajador. Por salir el trabajador durante las horas de trabajo sin permiso del empleador o de quien lo represente y sin haber manifestado a dicho empleador o a su representante la causa justificada que tuviera para abandonar el trabajo. O sea, el típico y clásico empleado que llega a las 8 de la mañana, a las 9:30 sale y llega a las 12. Entonces, ¿dónde usted estaba? Ah, no, que estaba haciendo diligencia. Sí, ¿por a quién usted le comunicó eso? Entonces, hay que comunicarle, siempre hay que comunicarle antes de salir de la empresa a su jefe o a su supervisor el motivo de
el abandono o de la salida que usted está haciendo ese día para que no sea motivo de posteriormente de despido. Porque lo que hace el empleador es que le comunica eso entonces al departamento de trabajo correspondiente. Y también por desobedecer el trabajador al empleador o a sus representantes, siempre que se trate del servicio contratado. O sea, mira, dame tal servicio y se niegue de manera así, rotunda, sin ningún tipo de justificación. Porque siempre hay justificaciones. Pero si no hay justificación, pues entonces hay una negativa y esa negativa provoca una lamentable ruptura del contrato de trabajo a través del despido. Por negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados por la ley, las autoridades competentes o los empleadores para evitar accidentes o enfermedades. Esto estuvo muy de boga con el tema del COVID-19, que todavía lo está. Y estuvo muy discutido de que si realmente el empleador tenía la facultad o si ese texto, si ese artículo exactamente era constitucional o no, si violaba algunos derechos. Pero lo cierto es que es una causal de despido por parte del trabajador si el empleador que tiene el derecho, bien, y el empleado tiene la obligación de someterse a reconocimientos médicos cuando una vez se lo solicite para determinar si tiene algún tipo de enfermedad contagiosa, porque si un empleado contagia a los demás, pues entonces eso causa una perturbación a los demás compañeros y a la empresa. Así las cosas también por violar al trabajador cualquiera de las prohibiciones previstas en los originales 1, 2, quinto, sexto del artículo 45, que también está obligado el trabajador a cumplir prohibiciones específicas, y por violar el trabajador también cualquiera de las prohibiciones previstas en el mismo artículo 45, que ya eso lo podemos ver con más detenimiento, pero son obligaciones que tienen y prohibiciones que tienen los trabajadores también aparte de esto. Y ya casi concluyendo, dentro de las causas, que son muchas, que dan lugar al despido, tenemos que si el trabajador ha sido condenado a una pena privativa de libertad por sentencia irrevocable, si el hombre, nadie quiere en la empresa a una persona con un prontuario, diríamos, criminal, y no se sabe también ya si vuelva o no, y ya un derecho, como le digo, por una falta cometida por ese empleado, aunque sea fuera de la relación laboral. Y este último numeral viene siendo como una especie de saco, una especie de conglomerado que agrupa a las demás y abre otras posibilidades. Que dice el 19 que por falta de dedicación a las labores para las cuales ha sido contratado o por cualquier otra falta grave, fíjense bien, grave a las obligaciones que el contrato imponga al trabajador. Eso le deja la posibilidad abierta de que no solamente son estas 19 causas, sino que también cualquier otra que sea grave, inexcusable y que el trabajador cometa en contra de su empleador. Plazos. El despido tiene y produce efecto una vez es comunicado al trabajador. Cuando el despido no es comunicado al trabajador, aún no se termina la relación laboral. La carta de despido puede estar en manos de la secretaria y él enterarse. O se la mandaron con un mensajero y el mensajero, no sé, le pasó algo y no se le entregó a ese empleado. Hasta que el empleado no recibe la comunicación o no se le comunica verbalmente, pues no es efectivo ese despido. Ahora bien, si ese despido una vez practicado, el trabajador, no sé, quizás rectificó o el mismo empleador, la empresa rectificó y dijo, le dio, como dicen, una chance, ¿qué debe hacer el empleador?
Bueno, otro acto de la misma naturaleza diciendo y dejando sin efecto el despido. Pero eso tampoco es tan así, porque ya el trabajador estaba despedido. ¿Qué va a pasar? Bueno, que el empleado tiene que aceptar esa rectificación y esa solicitud de reincorporación que le está haciendo ese empleador. Hasta que eso no se dé, hay jurisprudencia incluso que ha sido despedido, se mandó la comunicación al Ministerio de Trabajo, llegó allá, y luego se mandó una rectificación de ese despido, pero el trabajador nunca volvió a la empresa. Bueno, y demandó en pago de prestaciones laborales. Entonces, alegaban la empresa que hubo una rectificación. Bueno, no, pero la rectificación tiene que estar aceptada por el empleado, o sea, tiene que reingresar en los hechos, si no, entonces no se da esa reintegración que solamente se ha producido de manera de la comunicación, pero no en los hechos. Así, tenemos que precisar, como lo hemos dicho anteriormente, que una vez, en virtud del artículo 90 del Código de Trabajo, se produce el hecho faltivo, debe de generarse, si se va a invocar esa situación, generarse el despido. Si no, pues entonces caduca el mismo. Y al caducar, pues entonces pierde el derecho. Aquí viene la parte ya neurálgica, muy fuerte, que es fundamental del artículo 91 del Código de Trabajo. Estos últimos artículos son fundamentales también en cuanto a que dentro de las 48 horas, fíjense bien, siguiente al despido, el despido se produce dentro de los 15 días, pasamos esa etapa. Dentro de 10 días lo despiden. Ahora, después del despido tiene 48 horas. ¿Para qué? Para entonces comunicarlo al Ministerio de Trabajo. Una vez se le comunica al empleado, tiene 48 horas para comunicarlo al Departamento de Trabajo o la autoridad local que ejerza sus funciones, dependiendo si es una provincia o una localidad. Ese despido tiene que ser motivado e indicar las causas que, como ya hemos dicho, que dieron origen al mismo. Decir, en qué consistió. Porque el empleado necesita también saber cuál fue la motivación de ese despido. Ahora bien, preciso aquí, que cuando hay un abandono de trabajo, no es necesario comunicación de despido, porque el empleado lo que ha hecho es que se fue, que más nunca regresó al trabajo y pues la empresa lo que comunica así, puede comunicar así es el abandono, que no ha asistido al trabajo. El señor Juan Ramírez, Juan Pérez, tiene 3 días, 5 días que no viene al trabajo a laborar. Lo comunica. Si quiere, ni lo despide. Ya lo dejo así, no volvió. No es lo mismo el abandono que el despido. Bien. Y este es un artículo Gillette, vamos a decirlo así, y es que el despido que no haya sido comunicado a la autoridad de trabajo correspondiente en la forma que ya he dicho, de las 48 horas, se reputa que carece de justa causa. Esto es lo que se llama una presunción, se reputa, viene de la presunción legal. Y ya ahí, una vez, vuelvo y reitero, no se cumple con este artículo 93 y 91 del Código de Trabajo. Pues al tratarse de una presunción jure de jure, no admite prueba en contrario, por lo que un juez abocarse a conocer el fondo del tema de si realmente hubo distracción de fondos, de que si realmente no asistió 5 días al trabajo, de que si fue embriagado,
de que si se peleó con alguien, de que si hubo un acoso por parte del empleador, nada de eso. Nada de eso. O sea, nada hay que conocer si ese despido no se comunicó al Ministerio de Trabajo dentro de las 48 horas. No al lugar en el tribunal. O sea, es un despido que ya no se, ni siquiera se discute. Eso ha sido así, eso ha sido una constante, una jurisprudencia pacífica, laboral, en cuanto a que si no se comunica el despido en las 48 horas, pues no a conocerse el fondo del mismo. Ahora bien, ya vemos que estamos entrando a la parte de la comunicación del despido y de la contención que puede existir entre que si el despido es justificado o que no es justificado. Si el despido es justificado, pues entonces el empleador, y lo demuestra en el tribunal, el empleador no tendrá que pagar prestaciones laborales. Se libera. Ahora, si por el contrario, el empleador no prueba la justa causa del despido que invocó, pues entonces el tribunal declarará el despido injustificado y lo condenará a una serie de indemnizaciones, que en este caso, si se trata de un contrato por tiempo indefinido, le va a corresponder al empleado pagarle el plazo de preaviso de los auxilios de cesantía y también por igual tendrá que pagarle los salarios caídos, o sea, los salarios que se supone que el trabajador hubiera devengado en caso de que por durar el tiempo de pleito en el tribunal. Y estos salarios caídos pues nunca podrán pasar de una suma de 6 meses. Esto está contemplado en el artículo 95.3 que establece que será condenado a una suma igual a los salarios que habría recibido el trabajador desde el día de su demanda. Es una forma de constreñimiento, de decirle, empleador, usted se va a la demanda y usted se va a tener entonces por no pagarle prestaciones laborales. Si usted no prueba la justa causa, entonces usted va a tener que pagarle desde el día de demanda hasta la fecha de sentencia definitiva. Sin embargo, le dicen, ok, sentencia definitiva, pero nunca mayor de lo que le correspondería como pago a 6 meses de salarios. Es así como ya entramos ahí a todo lo que tiene que ver con el despido. La dimisión, por igual, como había adelantado, es lo opuesto, pero en cuanto a proteger el derecho del empleado de terminar, de rescindir el contrato de trabajo por voluntad unilateral del trabajador, pero por una falta del empleador. Entonces el artículo 96 lo define así, desde el mismo Código de Trabajo. La dimisión es la resolución o rescindir, para que se entienda más claro, el contrato de trabajo por parte del trabajador. Es justificada si él prueba lo que alega como falta y es injustificada si no la prueba. Entonces, aquí opera prácticamente, para que nos entendamos, un símil en cuanto al despido. Lo que se aplica también es lo mismo con la dimisión. Tiene 15 días el trabajador, una vez se genere su derecho, para poder dimitir y comunicarle su despido al empleador o al Ministerio de Trabajo. Tiene entonces por igual, aquí vamos a verlo rapidito, que son 14 causales. Luego ustedes la pueden ver por el tema de tiempo y que ustedes puedan hacer algunas preguntas. Vamos a decir, dentro de las principales que yo señalé, el empleador no puede reducir ilegalmente el salario al trabajador, no puede negarse a reanudar la relación laboral una vez
se levante la suspensión. El empleador debe pagarle el salario en la forma y el lugar convenido en el contrato de trabajo. Son tantos derechos también que tiene el empleador, ustedes lo pueden ir viendo uno a uno. El octavo, por exigir al empleador al trabajador que realice trabajo distinto. Pero usted fue contratado como qué sé yo, como chofer, pero ahora yo quiero que usted maneje tal máquina. Bueno, pues yo no sé manejar esa máquina. Bueno, pues usted la va a manejar. Bueno, o sea, o lo prepara, pero no le puede exigir un trabajo de la naturaleza tan distinta de aquel para el cual fue contratado. Después luego podemos hablar posteriormente del jus variandi, que es otro tema, que es la posibilidad de la empresa de ir variando, ajustando algunas cosas y el empleado también, de acuerdo a las necesidades de la empresa, pero ya eso también es otro tema aparte. De forma y manera que también el empleador, en caso de que el empleador o un miembro de su familia esté afectado de alguna enfermedad contagiosa y se la transmita también de manera ociosa al empleado, pues esto da derecho a dimisión por existir algún peligro grave en la seguridad o salud del trabajador, porque no se cumplen las medidas de higiene y de seguridad. Fíjense bien, este tema de dimisión ha tenido mucho éxito actualmente porque la mayoría de las empresas no cumplen con el pago de la TCS a los empleados, y el hecho de tampoco estar incluido un empleado o de no estar también constituido lo que se llama el comité de higiene y seguridad de las empresas, que eso casi nadie lo cumple aquí en ninguna empresa, da derecho a una dimisión. Al dar derecho a una dimisión, pues consecuentemente se produce que tienen que pagar las prestaciones laborales de ese empleado. Y como dije anteriormente también, el numeral último, el 14, que es lo mismo que el 19 del despido, por cualquier incumplimiento de una obligación sustancial a cargo del empleado. O sea, ya ahí, como le dije, no es cerrado. Cualquier falta que tenga el empleador, porque son derechos, todos los derechos constitucionales, también el empleador debe respetar en favor del empleado. Así que estas son las causas fundamentales para tener derecho a la dimisión y que le paguen sus prestaciones laborales. Dos cosas fundamentales. En caso de dimisión, la misma se le puede comunicar al empleador y dentro de las 48 horas al Departamento de Trabajo. Pero también queda exonerado el empleado, porque muchas veces el empleador no quiere recibirle o se niega a recibirle esa carta de dimisión. Entonces el empleado puede ir directamente al Departamento de Trabajo y presentar allí su dimisión y es perfecta. Ahí cumple con el voto de la ley. A diferencia del despido. Por igual, si surge contención y el empleador, la empresa dice que no ha cometido falta, pues entonces el empleado tendrá que probar los justificados de su dimisión, la justificación de su dimisión. Y en caso entonces de ganar la misma, pues se condenará a la empresa al pago de los derechos, preaviso y auxilio de cesantía, los derechos adquiridos, que son las prestaciones laborales. Los derechos adquiridos ni siquiera se discuten porque hay que pagarlos independientemente de la causa por la cual se termina una relación laboral. Ahora bien, si ese empleado, si ese trabajador dimitente no prueba la justa causa, pues puede ser condenado también entonces a pagar el preaviso que no dio por irse de la empresa de forma abrupta y de conformidad a la escala de tiempo que establece el artículo 76 del Código de Trabajo. De modo y manera que estas son las dos figuras jurídicas fundamentales
en el Código de Trabajo dominicano la dimisión, el despido, la dimisión, un derecho del empleador, otra un derecho del empleado para protección de ambos de forma igualitaria. Muchas gracias por su participación. Estoy aquí para sus preguntas e inquietudes. Muchas gracias, doctor Tavares, por el tiempo y de inmediato vamos a pasar entonces con algunas preguntas que hemos recogido acá en el chat y también a través de las redes sociales del observatorio. La primera de ellas es con relación a la protección a la maternidad, si es posible, en qué contexto sería despedir a una mujer en estado de embarazo y si esta protección se extiende al periodo de lactancia. Sí, yo creo que lo contesté en mi exposición. Señalaba que no, que está protegido la trabajadora embarazada y que esta no puede ser despedida por el hecho de su embarazo, que previamente a eso pues tendría que solicitar una autorización al Departamento de Trabajo correspondiente a los fines de que evalúe la situación real de la misma. No obstante eso, el Código de Trabajo señala que si el empleador aún así despide a la trabajadora, pues entonces lo que tiene una sanción económica, que aparte de sus prestaciones laborales tendrá que pagar 5 meses de salario por haber despedido a una trabajadora embarazada. Muy bien. ¿Se puede despedir a un trabajador al día siguiente de reintegrarse de una licencia médica? Si está activo, sí. Y cometió Sí, una falta. la persona refería que entendía que había un plazo de unos 3 días y la inquietud era esa, si podía el día que le tocaba reintegrarse ese mismo día. Si comete una falta, sí, comete una falta, sí. El tema es que cometa la falta. No importa que haya tenido el mismo día. En este caso, solo por decisión. En este caso sería solo por decisión del empleador. El empleador. Claro. Sí, recuérdate que el despido es un derecho del empleador con motivo de una falta que ha cometido ese empleado, ese trabajador. Entonces, ahí no hay ningún tipo de fuero porque haya tenido una licencia. Por eso se reintegró hoy y hoy él tiene que portarse bien, él tiene que cumplir sus obligaciones laborales, él tiene obligaciones que cumplir y prohibiciones que le son impuestas y que no hacen entonces posible que el trabajador esté hacia la libre, sino que debe de cumplir sus obligaciones laborales. Muy bien. En el chat de YouTube, Giancarlos Rodríguez nos dice, estos despidos injustificados y aquellas preocupaciones de los trabajadores por contratos que no son de índole de sus funciones por el empleador, solo por querer ahorrarse prestaciones, ¿qué podría hacerse? Mire, para eso están los inspectores de trabajo. Los inspectores de trabajo tienen que ir a las empresas a verificar las condiciones reales y la ejecución de cada contrato de trabajo para ver eso. Si hay algún tipo de fraude, si hay algún tipo de simulación en perjuicio del trabajador. Y entonces, si él comprueba, el inspector del Departamento de Trabajo comprueba de que sí, de que hay algún tipo de violación, de fraude, o que no está protegiendo al trabajador de forma adecuada, puede levantar una infracción penal laboral y determinar que no le han pagado sus vacaciones, que está en condiciones de insalubridad, que ese centro realmente o ese empleado no está protegido debidamente con los sistemas adecuados para proteger los riesgos laborales, pues puede entonces y debe ese inspector sancionar a esa empresa o a ese empleador por ese hecho. Si no lo ha inscrito tampoco en la seguridad social, son faltas que el inspector puede determinar y debe sancionar. Sobre todo en cumplimiento de las relaciones armoniosas y regulares
del contrato de trabajo. Muy bien. En el caso de las instituciones del Estado que se rigen por el Código de Trabajo, ¿qué debe hacer el trabajador para exigir su derecho a prestaciones laborales cuando la institución no cumple con estas? Mire, eso es importante. Hay que establecer que las relaciones laborales del Estado las rige la Ley 41-08 de Función Pública, que es otra legislación que es diferente a lo que es el Código de Trabajo. Entonces, ya ahí toca otro tipo de mecanismos que habría que ver qué tipo de faltas que está alegando. Hay comité de ética, hay comisión de personal en esas instituciones públicas para dirimir dentro del seno de la misma cualquier tipo de queja o conflicto de un empleado del sector público. Bien, sumo un comentario de la licenciada Indira Severino. Dice que se puede presumir cuando se despide a una persona luego de reintegrarse a la licencia, que es precisamente por el hecho de la licencia, a menos de que, como se ha establecido, ha sido por una causa disciplinaria. También nos preguntan qué pasa si una persona quiere liquidar al empleado todos los años para así no acumular prestaciones. Es un fraude, porque la estructura no es esa, lo que se quiere no es que se liquide anualmente. Es una ruptura de los derechos del trabajador de vejez, bien, para así incluso no acumular los años. Sabe que hay una escala dependiendo de los años, entonces así se le dan los derechos indemnizatorios a los trabajadores y de pensiones y de todos los derechos van a ir en escala ascendente dependiendo de la cantidad de años que se le sume a ese empleado. Entonces, si usted le cercena, si le corta anualmente a ese trabajador ese derecho, la Suprema Corte de Justicia ha establecido ya de forma reiterada que no importa que lo haya recibido ese empleado, entonces lo que hará el empleador es pagar la diferencia que ha dejado de pagar. Perfecto, dos inquietudes finales. La primera es, ¿qué piensa usted sobre la intención del Ministerio de Trabajo de regular el trabajo de las domésticas? Un tema muy debatido en la actualidad. Muy divertido, sí. No, es una intención real. Lo que pasa es que el convenio de la OIT 189, ratificado en la República Dominicana el 15 de mayo del año 2015, establece que las autoridades locales tienen que adecuar el trabajo doméstico a las realidades nacionales y de acorde a los principios de no discriminación y de igualdad. Ahora bien, el tema es otro. El tema es que hay que ver realmente cómo se va a dar la forma. Están hablando incluso de pago de preaviso. Así es. En caso incluir en el sistema de pensiones también. Pagarle la TCS. Horario de trabajo. Que todos esos son derechos que le asisten perfectamente. Pero creo que el Estado debe también de estar ahí un poco más presente y no dejarle tanto la carga a la familia que actualmente no puede pagar, no puede cubrir esas cargas laborales para poder mantener a una empleada doméstica aquí. Y como nosotros somos un país que la Constitución establece que una vez ratificado, como fue un convenio, en este caso el 189, una vez ratificado por el Congreso, forma parte del ordenamiento de ley nacional, o sea, se positiviza. Y como esa ley, vamos a decirlo así, es del 2015, esa resolución, esa modificación, que se modifica todo lo que tiene que ver con el capítulo, el libro cuarto del capítulo que tiene que ver los trabajadores domésticos, específicamente de su regulación. No obstante, hay que señalar que es un tema que no ha sido por falta de legislación, porque siempre se ha establecido o ya está por ley el pago de vacaciones, ahí mismo el mismo Código de Trabajo, anuales, el pago de salario de Navidad, el derecho a asistir al colegio, el derecho a tener
sus horas de descanso. Descanso, sí. Quiere decir que más bien la población se ha estado haciendo de la vista gorda, pero no sé si el momento es el más adecuado luego de una pandemia para entrarnos para más cargas a la familia dominicana. Muy bien, finalmente nos hacen dos preguntas en una. La primera es si hay algún tipo de regulación especial para el tema de los menores de edad, cuando laboran obviamente con el permiso de sus padres, ¿cómo se manejaría? Si no tiene más pruebas que los mensajes de WhatsApp con relación a sus funciones. Creo que esto es una consulta puntual. Y con relación al despido de forma verbal, ¿cómo lo puede probar el trabajador? Por excelencia, el despido se prueba con testigos, porque es un hecho. Si no hay la carta de despido, entonces le corresponde a los jueces determinar, valorar la credibilidad o no del testigo. El sistema en algún momento tendrá que revisarse, en el sentido de que una gran cantidad de testigos se le denomina que son testigos hechos o creados, porque realmente no son testigos que han estado ahí en el momento de producirse el despido. Pero el mecanismo es muy inseguro, mis amigos. Es muy inseguro. Si el empleador, el jefe, le dice en su oficina a un empleado, mire, usted está despedido, recoja su asunto, déme la llave a la oficina, la computadora y todo, ya usted no tiene derecho a estar aquí. ¿Cómo va a probar ese empleado que fue despedido? ¿Delante de quién? O sea, es muy escasa la prueba en favor del trabajador, porque el empleador tiene todos los mecanismos de estar donde quiera. Eso es que a veces son ciertos abruptos que un empleador le dice delante de otra gente o lo que sea, usted está despedido, pero un empleador con una conciencia o una inteligencia emocional media y serena, pues no va a cometer un despido delante de nadie, porque sabe que le va a traer consecuencias jurídicas para eso. Sí, y con relación a los menores, sí hay un capítulo también que trata sobre eso, sobre todo podemos hacer luego alguna intervención, sobre todo cuando se trata de menores que colaboran con sus familiares o que colaboran en temas artísticos, o sea, en obras de teatro, dramas, presentaciones, ese tipo de cosas, que se le hace una autorización de los padres y se le pone como trabajadores especiales menores aprendices. Entonces, no sé si dice más. Claro, la prueba del chat es una prueba válida para cualquier tipo de situación que se pretenda validar en los tribunales. Yo quisiera solamente, maestro Tavares, agradecerle, pero me corresponde también comprometerlo a un segundo encuentro, porque las preguntas continúan y las inquietudes sobre estos temas siempre avivan el chat. Una vez más, gracias por el tiempo y la disposición para el Observatorio Judicial Dominicano de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Yo voy a ceder la palabra a nuestro director Harold Modesto para unas palabras de clausura. Gracias, maestro. Como siempre, a su orden. Bueno, muchísimas gracias al profesor Carlos Eduardo Tavares Guerrero. Yo puedo decir que soy de los que ha aprendido y se ha sumergido en el mundo del derecho laboral gracias a su vocación con la academia, su compromiso con la academia y la didáctica manera en la que comparte estos conocimientos. Yo creo que el derecho laboral es de estos ámbitos del conocimiento jurídico donde queda más patente la ubicuidad. Todos los que participamos en el evento, en este seminario web, nos dimos cuenta de que de alguna forma el profesor nos estaba ayudando a entender que estaba hablando de nosotros mismos, es decir, de nuestras relaciones con los empleadores y de los derechos que tenemos. Eso me hace recordar que la misma Constitución, cuando habla del fundamento del Estado social y democrático de derecho, dice que se fundamenta en los derechos fundamentales, pero también en la dignidad humana y, por supuesto, en el trabajo. De ahí que el Observatorio Judicial Dominicano, como el espacio de discusión, de construcción de conocimiento dentro de un centro de pensamiento que es Funglode,
se alegra mucho de que todos ustedes hayan sido partícipes de este interesante diálogo con el profesor Carlos Eduardo Tavares Guerrero. Y los invitamos de la misma manera a una próxima actividad del observatorio para que podamos seguir ampliando conocimientos y, por supuesto, tener el compromiso del profesor que lo ha manifestado de seguir compartiendo con nosotros. Muchas gracias y será hasta una próxima actividad del OJ de Funglode. Como siempre de ustedes y abierto a la academia, yo soy un académico, un docente, y lo que yo he aprendido lo comparto, que esa es mi vocación. No hago nada con tener un conocimiento estancado. Sería muy egoísta y eso no es mi naturaleza. Me satisface estar con ustedes, muy encantado con todas las preguntas que me hicieron. Eso me da un feedback, una retroalimentación muy buena del tema y les reitero las gracias por la invitación y estoy siempre a su disposición. Preparados para una próxima edición de este encuentro. Feliz noche. Gracias, maestro.